este video trataremos el concepto de deontología. Cuando hablamos de la deontología, estamos haciendo referencia a una rama de la ética aplicada que se ocupa de los comportamientos correctos, de los comportamientos éticos en el campo del ejercicio profesional. La deontología se guía por una serie de principios generales aplicables a todas las profesiones y también por ciertos criterios específicos propios de cada disciplina o de cada campo profesional. Si nos remontamos a los orígenes de este término, quien primero utilizó el término deontología fue Jeremy Bentham, quien hablaba de la deontología para referirse a la ciencia de los deberes. Bentham sostiene que esta ciencia del deber moral debía ser una ciencia descriptiva, una ciencia empírica, es decir, una ciencia que pudiera determinar y evaluar fehacientemente cuáles son las ventajas y las desventajas de determinados comportamientos para poder determinar precisamente cuáles son las conductas obligatorias dentro de un grupo, dentro de un conjunto social. Ya esto es lo que él llama la deontología. Por otro lado, tenemos a Immanuel Kant, que representante de la visión, precisamente de la visión contraria, podríamos decir, a la de Bentham. Y habitualmente cuando hablamos de la deontología lo hacemos en el sentido kantiano y no en el sentido que le daba el primer autor. Kant va a ser uno de los primeros en plantear que el deber moral no deriva de las ventajas de la acción, ¿sí? Sino que él sostiene que para que una conducta pueda ser juzgada como moralmente buena, esa conducta debe ser realizada de acuerdo con el deber por el deber mismo. Por lo tanto, en el caso de Kant, cuando hablamos del deber moral, este se deriva, o vamos a considerar que un comportamiento es moral, si este comportamiento, decíamos, responde u obedece a la ley moral que es dictada por la razón, o lo que Kant llamaba el imperativo categórico. Aplicadas estas nociones, decía, al campo de las profesiones, la deontología nos provee una serie de principios generales que, si bien no nos indican específicamente cómo debemos actuar en cada caso, sí pretenden ser, decía, una guía de acción y sobre todo pretenden ayudarnos a resolver situaciones dilemáticas que se nos pueden presentar en el ejercicio profesional. Estos principios de la deontología son, en primer lugar, el principio de respeto a la dignidad humana. Sabemos que desde Kant, fundamentalmente, el concepto de dignidad humana es uno de los conceptos centrales de la ética. Obrar de acuerdo entonces al principio de respeto a la dignidad humana significa, por ejemplo, que en nuestro ejercicio profesional no podríamos discriminar a un cliente, a un usuario, a un beneficiario por su color de raza, por su sexo o por su condición social. El segundo principio es el principio de beneficencia. Y acá la beneficencia tenemos que entenderla fundamentalmente como un beneficio hacia los clientes o usuarios. Es decir, cuando hablamos del principio de beneficencia estamos haciendo referencia a que nuestro ejercicio profesional se supone que provee un bien o un servicio que es considerado valioso por la sociedad, a tal punto de que esa sociedad está dispuesta a pagar un precio por esos servicios. Si bien entonces hablamos de profesiones cuando esa actividad es una actividad remunerada, el beneficio individual no debe ser el principal móvil
de nuestra acción, sino que lo debe ser el beneficio de la sociedad. Finalmente, los otros dos principios, decía, son el principio de justicia y el principio de responsabilidad. El principio de justicia significa obrar siempre conforme a la justicia, obrar siempre teniendo en cuenta o intentando dar a cada uno lo que le corresponde. En tanto que el principio de responsabilidad profesional significa obrar siempre con conciencia, evaluando las consecuencias de nuestros actos, y específicamente en el campo profesional significa actuar con competencia y con cualificación, es decir, intentar estar permanentemente actualizados y cualificados en nuestro ejercicio profesional. Como cierre decíamos, la deontología es una disciplina, una rama de la ética aplicada que precisamente pretende ayudarnos a resolver situaciones conflictivas, pretende darnos guías de acción profesional y en definitiva, más allá de estos principios éticos generales, siempre en nuestro ejercicio profesional, el profesional debe actuar conforme a lo que le dice su conciencia moral, pero también debe tener en cuenta lo que le dice la deontología profesional, esto es, los principios generales y los principios específicos que le provee su campo disciplinar.